pidiéndoles que Él revele a nuestros corazones esta verdad y Él nos muestre acerca del glorioso nombre de Jesús. Toda la serie está centrada en el texto Isaías 9, ¿correcto? Isaías 9:6. De hecho, si lo pueden ir abriendo porque vamos a estar yendo constantemente ahí, entonces si lo pueden tener ahí, pues perfecto. En enseñanzas previas, nosotros estuvimos viendo acerca de los nombres, como dice la palabra que Él es admirable consejero. Dice que es Dios fuerte y dice que Él es Padre eterno. Ese es el nombre de la enseñanza. Para los que anotan es Jesús es Padre eterno. Jesús es Padre eterno. En la enseñanza pues anteriores vimos cómo este regalo dado a nosotros nos era necesario. Hermanos, nos era necesario este regalo. Se trataron aspectos de su encarnación y cómo debido al pecado del hombre, Él entregó su vida por nosotros. Se nos enseñó cómo Él es admirable consejero. ¿Sí recuerdan? Admirable consejero. Un consejero, ¿sí se escucha bien? ¿Sí? Es que es diferente la percepción que se tiene aquí adentro a la de allá afuera. No, está bien. Un consejero es alguien que siempre hace esto, o sea, de manera constante, siempre está aconsejando a otras personas. Cristo utiliza su palabra para darnos luz y dirección en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Este precioso niño se nos presenta en Isaías 9 como admirable consejero. Este consejero no es un consejero como en el mundo, o más bien, Él no es como una persona que necesita rodearse de asesores para hacer algo. Él no necesita ese tipo de consejos. Una persona que va a empezar una empresa, lo más sabio es que tenga consejeros, porque él puede decir yo voy a hacer esto y aquello, pero si no cubre ciertos aspectos, es muy probable que cometa muchos errores o la ruina de su empresa. Él no necesitó jamás de un consejo. Él jamás le ha pedido un consejo a Gabriel, al arcángel, o a Gabriel, o a Miguel, a nadie. Nunca ha pedido consejo. ¿Por qué? Porque en Él está toda la sabiduría. Él no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. La Escritura nos dice eso en 1 Corintios 1:24, si quieren notar, dice que Él es la sabiduría de Dios. Entonces yo te pregunto algo, ¿a quién tú le pides consejo? Cuando necesitas algo, ¿a quién le pides consejo? ¿A alguien cercano? ¿A los pastores? ¿O vas primero con Dios? Lo que la Biblia nos dice es que vayas primero con Dios. Vayas primero con Dios porque Él es admirable consejero. Después vimos en la siguiente reunión, la del domingo pasado, donde nos echaron un cohete que nos despertó, ¿no? ¿Sí fue este domingo? ¿Sí fue este? ¿O fue el pasado? Todavía lo tengo entonces. Vimos acerca de que Jesús es Dios fuerte. Nosotros hablamos acerca de sus atributos, los milagros que llevó a cabo, cómo este niño no se quedó como niño, sino que creció y también murió y también resucitó. Él es Dios fuerte y en una cruz Él venció el pecado. Podríamos hablar tanto de su poder. De hecho, hemos mencionado en la serie anterior de Alabemos al Creador el poder de Dios, la grandeza de Dios. Pero cómo Él creó todo lo que existe y cómo en esa cruz Él demostró todo su poder. Fíjate, en esa cruz fue el mayor momento de debilidad humana del Señor Jesús. ¿Estás de acuerdo? Fue donde fue golpeado, escupido, burlado. Era el mayor momento de debilidad humana del Señor Jesús. Y lo recalco, humana. En ese mayor momento de debilidad es donde Él venció el poder de la muerte y del pecado. Qué poderoso Dios tenemos, ¿no? En su mayor momento de debilidad Él venció la muerte y el pecado. Él cargó con todos los pecados del mundo. Con todos. El mayor pecado Él lo llevó sobre su hombro. Todas las muertes que han ocasionado asesinos como Hitler u otros, lo llevó sobre su hombro. Es un Dios poderoso. El texto que estamos tocando, donde les pedí que pusieran una marca, es Isaías. Isaías, el texto de esta mañana, fue escrito más o menos alrededor de 700 años o 750 años antes de Cristo. En él encontramos
constantemente advertencias de juicio por el pecado del pueblo, por Judá. Así como también el profético anunciamiento o venida del siervo de Jehová como profecía de su muerte. Son tan exactas las profecías de Isaías que parece que él hubiera estado en el pesebre cuando nació el Señor Jesús y como si hubiera estado en el Gólgota mientras estaba siendo crucificado nuestro Señor. La profecía que leemos nosotros el día de hoy está escrita en pasado. Dice, nos ha nacido, nos ha sido dado. Al momento que está dado en pasado es porque para Dios es como si ya fuese hecho. El poderoso Dios que tenemos, cuando Él dice que algo va a suceder, algo va a suceder. Y dice, nos ha sido dado. Así fue la profecía, como si ya nos hubiera dado. ¿Sí me entienden a dónde voy? Esto fue 750 años antes de que naciera Jesús y Isaías lo presenta como pasado. Nuevamente, porque para Dios es cosa hecha. Entonces, si él dice que va a regresar, ¿qué creen? Va a regresar nuestro Dios. Ahora, yo les ruego, iglesia, que roguemos al Señor esta mañana en tu corazón, que la familiaridad de este texto no te confunda y no nos confunda, que no nos impida escuchar con atención, para no maravillarnos de este regalo que nos ha sido dado. Ese es el secreto del versículo, que ese versículo revela la entrada de Dios al mundo. Esta es la entrada principal de Dios al mundo. Este niño vendría como regalo, nos dice Isaías. Dice que nos fue dado. Nosotros no lo ganamos, no lo pedimos. Nos fue dado. Para que a ti te den un regalo, te tiene que ser dado. ¿Ok? Nos fue dado, dice Isaías. Ahora, dice que nos fue dado ¿por quién? Por el Padre. Dice que nos fue dado un hijo. Él nos entregó un hijo. Ese fue el regalo de Dios. El nombre de Isaías, el cual es el autor de este libro, que se dice que hay otros escritores, ¿no? Pero Isaías, como escritor principal, su nombre significa Jehová es la salvación. Se conoce que Isaías tuvo al menos 2 hijos. Uno de ellos se llamó Sear Jasuf, que significa un remanente volverá, donde se da a entender, o más bien es una lección clara, gráfica de la misericordia y la fidelidad de Dios a los creyentes de su pueblo. Y el otro hijo de él se llamó Maher Shalal Hashbaz. Yo pensé que mi nombre estaba difícil. Era una expresión que decía a los invasores asirios, apresúrense a despojar. Hashbaz era una invitación a precipitarse hacia la presa. Era como vengan. Y aludía a apropiarse con rapidez de los beneficios del botín. En Isaías 5:26, no es necesario que vayas, dice que Él enviará una señal a las naciones lejanas y llamará con un silbido a los que están en los confines de la tierra. Y ellos irán corriendo a Jerusalén. Es tan importante esta introducción, ese trasfondo, porque así como Él tenía un nombre que tenía un significado, Él le puso nombres simbólicos a sus hijos que les fueron dados con un propósito. Isaías llama de manera profética a este niño con 4 nombres compuestos que tienen un rico simbolismo divino. Que es en 2 pares o 4 nombres. El primero de ellos es admirable consejero, el segundo es Dios fuerte, el que estamos viendo hoy es Padre eterno y viene príncipe de paz. Él estaba haciendo una afirmación para que nosotros ubicásemos a ese hijo con el nombre de Mesías, de Emmanuel. Esos 4 nombres están hablando de que ese pequeño bebé es Dios. El nombre con el que sería llamado este niño y que habría de haber sido dado a los hombres, plasma contundentemente su deidad, ya que describe la eternidad de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos reveles a tu Hijo, Señor. Que tú nos ayudes a ver la eternidad que solo te pertenece a ti, Señor. Y a la eternidad que has llamado a tus hijos, Señor,
a los creyentes y a todo aquel, Dios, que deposite su confianza en ti, Señor. Muéstranos, Padre, la gloria de tu Hijo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La eternidad es un atributo de Dios que el pueblo de Israel conocía muy bien. Él les había revelado y les había hablado acerca de su nombre mucho tiempo atrás, hablando y diciéndoles: yo soy. ¿Me acompañas por favor a Éxodo 3? Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 1. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Dios no estaba ajeno de los sufrimientos del pueblo de Israel. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Versículo 8. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde habitan actualmente los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebeos, los jebuseos, todos los feos, como dicen. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Israel a tu pueblo? Dios contestó: yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este monte. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ellos sabían, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, versículo 14: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Él les dijo: yo soy el Dios de Abraham. No le dice: yo fui el Dios de Abraham. Él es Dios de vivos. Yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy, te está enviando. Yo soy el autoexistente. En el final del versículo 15 dice: este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Es tan importante entender la eternidad. Es el atributo de Dios. Eternidad en el latino, aeternitatem, significa sin principio ni fin. Es una existencia absoluta, sin necesidad alguna o relación con el tiempo. No tiene principio ni fin. Es el tiempo en su absoluta e infinita trascendencia. Cuando nosotros hablamos de eternidad, estamos hablando de algo mucho más o mucho, es mayor, es superior a la inmortalidad. ¿Cuántos pueden ver esa diferencia? Es por esto. La inmortalidad, aunque es absoluta con relación al fin, es decir, no tiene fin. Alguien que es inmortal no tiene fin, ¿estás de acuerdo? La eternidad no tiene fin tampoco, pero es relativa en cuanto al comienzo. El alma humana, por ejemplo, es inmortal. Todos los que estamos aquí en esta congregación, en esta iglesia, somos inmortales. Todos. Todos somos inmortales. Estás sentado al lado de alguien inmortal, sin tocar el punto de destino, pero estás hablando al lado de alguien inmortal. Es decir, hay una eternidad, sin meternos en el punto de que si hay una muerte, pero es decir, no tiene fin. ¿Sí me entienden más o menos? ¿Sí me entienden más o menos? O sea, una cosa es decir, el alma muere y se le llama muerte eterna.
pero no tiene fin. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en esto. Para nosotros es importantísimo entender este punto. Fundamentalmente, nosotros debemos de entender con respecto al nombre que se le da al Hijo esto. Si bien es cierto que aquí se llama Padre, dice Padre Eterno, no debe existir alguna confusión en nosotros con respecto a la posición y los títulos de las tres personas entre sí. Uno es Padre, uno es Hijo y uno es Espíritu Santo. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. No es en sí la relación de la deidad la que está tocando el texto, no es de lo que está hablando, sino más bien nuestra relación con Jesucristo. Él es nuestro Padre eterno. También Padre eterno nos habla de su oficio como rey y como sacerdote. Como rey y su obra, y no de su persona en la Trinidad. O sea, el punto no tiene nada que ver con la Trinidad, ¿sí me entienden? Cuando habla de Padre eterno, está hablando de nuestra relación con Él. Por esto, Cristo es tan eterno como el Padre, pues de lo contrario no se le hubiera llamado Padre eterno. Y aquí está la raíz o el giro idiomático de esto. En el Oriente se acostumbraba, cuando alguien era muy bueno o tenía una cualidad o una habilidad en algo, se le llamaba padre de esa habilidad. En nuestros tiempos o aquí, por ejemplo, nosotros podríamos decir que a Isaac Newton se le llama el padre de la física. A Sócrates se le llamó el padre de la filosofía. Esto nos puede explicar un poco por qué a Jesucristo como Mesías en el hebreo, él es llamado Padre de la eternidad. Quiere decir que la eternidad es un atributo que solo le corresponde a Él. Y Él es poseedor de ella. ¿De qué? De la eternidad. Él es preeminentemente eterno, por lo que acorde al giro idiomático podemos decir que Él es el Padre de la eternidad, es decir, a Él le pertenece, es de Él. Por ejemplo, a ver si me sale. Si nosotros observamos un anillo, yo sé que no lo alcanzan a ver, pero si tú tienes uno o lo alcanzas a ver, tú no podrías determinar en qué punto el anillo comienza y en qué punto el anillo termina. No podríamos decir aquí empieza y aquí termina. No tiene principio ni fin. Esto nos ayuda a recordar a nosotros lo que dice la Biblia acerca de la eternidad de Dios. Cuando Isaías menciona este nombre con el que sería llamado Jesús, se está refiriendo a solo un atributo que Dios tiene, que es eternidad, es decir, que Él ha sido Dios desde siempre y lo será por siempre. Eso debe ser una tranquilidad en ti, porque si tú has puesto tu confianza en Dios, Dios es para siempre. Si Él no nos pudiera salvar eternamente o si no fuera eterno, tendríamos un problema, ¿no crees? El Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Él no tiene ningún principio y tampoco tendrá ningún fin, a diferencia de todo lo que existe. Todo lo que tú puedes ver a tu alrededor, todo y todos tenemos un fin en este mundo. ¿Estás de acuerdo? Todo tiene un fin en este mundo. Nosotros no encontramos que Jesús aparece en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto solamente. O sea, cuando tú abres la Biblia, a Jesucristo no lo encuentras a partir de Mateo. A Jesucristo tú lo encuentras desde el primer versículo. Él está de tapa a tapa. Es una línea trazada desde principio a fin. En la serie que estamos viendo, Alabemos al Creador, se ha tocado y se seguirá tocando esto porque eso nos debe de golpear e impresionar, impactar nuestro corazón. Porque Él es eterno, Él siempre ha estado.
Él ya estaba presente. La gloria de Cristo fue representada y manifestada en el Antiguo Testamento, en diferentes apariciones, en personas que anunciaban, que mostraban, hablando acerca de Cristo. Cristo asumió la forma de un hombre para anunciar lo que llegaría a ser en su encarnación. A esto me refiero. En esta forma Cristo se apareció en el Antiguo Testamento y algunos ejemplos. Se le apareció a Abraham, se le apareció a Jacob, se le apareció a Moisés, se le apareció a Josué. Cuando tú lees el ángel del Señor, está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Sería otro tema eso, ¿no? Pero es importante que nosotros veamos que Él siempre ha estado. Por eso es que todo se trata de Él. Esto apuntaba hacia adelante cuando realmente llegaría a ser el hombre Cristo Jesús. Nosotros leemos acerca en Hebreos 7.1. ¿Me puedes acompañar rapidísimo? Hebreos 7.1, por favor. Hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec. Hebreos 7.1. ¿Ya está? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Esta era una guerra que nosotros podemos encontrar ahí en Génesis, me parece que es el capítulo 14, donde 4 reyes pelean contra 5 reyes, y pelean, y son derrotados, el rey de Sodoma, de Gomorra, y se llevan cautivo a su sobrino, y después él va con 318, me parece, personas a rescatar a su sobrino, y cuando él viene llegando victorioso de esa batalla, lo recibe Melquisedec. Incluso cuando el rey de Sodoma o de Gomorra lo quería recibir antes, pero se atraviesa Melquisedec. O sea, Melquisedec tenía un lugar más alto que el rey, obviamente. Tanto que tuvo que esperar su lugar porque se le atravesó Melquisedec, Abraham. Y le dijo, y lo bendijo, dice, a quien asimismo, versículo 2, 7:2, Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Melquisedec, rey de justicia y rey de Salem. Esto es rey de paz. Y Jerusalén no había sido formado todavía como una nación, o sea, como lo que conocemos. Dice Hebreos 7:3, él era, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. No hay ningún registro de este Melquisedec. ¿Sí lo alcanzas a ver? No hay ningún árbol genealógico que diga, ¿ves que en la escritura lees tal hijo de tal hijo de tal hijo de tal hijo? De Melquisedec no lo vas a encontrar. No lo hay. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nuevamente, o sea, sin grandes detalles genealógicos acerca de él, vemos que el sacerdote cuyo nombre significa rey de justicia y rey de paz, Shalom, es ciudad de paz, Jerusalén, es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí es una de las figuras. Si tú quieres meterte, vas a ver a Abraham, a Moisés, a Josué, a varios hombres. Dios se les presentó desde antes, Jesús. Dice el Salmo 102:25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido lo mudarás y serán mudado, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Nosotros hemos visto en clases anteriores que Jesús es Dios, aunque su encarnación tuvo un principio. O sea, sí tuvo un principio su encarnación. Él siendo Dios ha sido desde siempre y hasta siempre. Él estaba desde el principio, cuando todo fue creado, Él ya era. Y de hecho todo fue creado por medio de Él. Juan 1:1, 14, el 14 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra se hizo hombre
y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, la Nueva Traducción Viviente. También la palabra nos dice en Apocalipsis que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Él vive por los siglos de los siglos. Cristo como Dios nunca fue creado y siempre ha sido. Pero nos dice que Él se hizo hombre. Es muy importante tocar todo esto porque este es un argumento que bloquea a muchas personas para entender que Cristo es eterno, que ese niño divino se encarnó, pero es Dios, es Dios. Él se hizo hombre y fue hecho. Esto nos confirma que Él adoptó la naturaleza humana, nunca dejó de ser Dios, pero jamás se desprendió de su deidad, sin ningún cambio o alguna alteración. Él asumió la humanidad, quedando en la unión a salvo de toda su propiedad de Dios. Cada una de sus naturalezas, o sea, no se dividió. Él al momento de encarnarse no se dividió, corrieron a la par. Es maravilloso eso, porque corrió su naturaleza humana, pero su deidad a la par. Él no se desprendió, no dejó de ser Dios. Eso es lo impresionante, de que ese niño que algún día ¿cómo se llaman? Simón y Ana se llaman, los ancianos que lo cargaron. ¿Es un nombre en Lucas? ¿Son ellos? No tengo las notas, perdón, pero, o sea, ellos lo cargaron. Ese niño que cargó en sus brazos, era el poderoso Dios. Un bebé. Entonces, ninguna de sus naturalezas fue separada. Tanto la divina como la humana, ninguna de ellas se desprendió. Nuestro eterno Salvador es perfecto en divinidad e humanidad. Verdaderamente Dios con todos los atributos que corresponden a la deidad, pero también completamente hombre. Colosenses 2:9 nos dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y fíjate, este era un argumento con el que los griegos peleaban. Los griegos no podían comprender que Dios ocupase un cuerpo humano. No lo podían entender, como mucha gente hoy en día no lo puede comprender. Pensaban que la materia era mala. O sea, se nos ha hablado esto, intrínsecamente mala. Y el espíritu bueno. Por esto mismo Pablo afirma la realidad de la encarnación y niega esta enseñanza falsa, la refuta, la pelea, la combate. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay quienes dicen que Jesús fue un buen hombre, le tienen como un profeta, lo tienen como un excelente maestro, alguien que murió por una buena causa, como un mártir. Pero no lo reconocen como Dios. El mundo incrédulo niega esta verdad tan gloriosa y no puede ver la belleza que emana de esta verdad. Al no aceptar que Jesús es tan hijo de Dios como hijo de hombre. Nosotros debemos abrazar, mi hermano y hermana, tú debes de abrazar esta verdad. Es una verdad que tú debes de abrazar y debes de gozarte en ella. 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos Dios hay? ¿Y cuántas personas hay? 3 personas, un mismo Dios. Solamente hay un Dios, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién de ustedes recuerdan cómo supo María y José acerca del nombre que le tenían que poner? Ese qué complicado, ¿no? ¿Cómo le vamos a poner a este niño? ¿Cómo le ponemos? Pietro. Híjoles. No, mamá, gracias. No, a mí me gusta el nombre. Al principio le batallé, pero a veces es complicado, ¿no? ¿Cómo le voy a poner al nombre? ¿No? Para ellos no fue difícil. Un ángel fue enviado por Dios Padre para decirles el nombre con el que debían de llamarle. Ellos no tuvieron que estar buscando mucho, les fue dado el nombre.
Mucho antes de que Él naciera, Dios ya les había dicho con qué nombre debían ponerle. En Mateo 1:21, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y tendrá un hijo y lo llamarás, ¿cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Él sería el único que podría salvarnos del castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Y su nombre describe la obra que llevaría a cabo a favor nuestro. Solo Dios puede salvarnos. Es por esa razón que Él, hecho hombre, vino a hacerlo. Un humano no podía, porque se requería que alguien sin pecado lo hiciese. O sea, ninguna otra persona podría haber muerto en la cruz, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un ángel no podía. Hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Pero cuando Jesucristo estaba en la cruz, los ángeles estaban viendo. El Rey de los cielos, el Dios Altísimo, el Creador del universo, estaba siendo molido a golpes. Cualquiera de los ángeles hubiera querido hacerlo, pero no era posible. No era posible. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen sangre, hermano. Hay misterios aquí bien profundos. Un ángel no tiene sangre, y sin sangre no hay perdón de pecados. Ellos son espíritu, no tienen sangre. Jesús, el eterno Dios, sin pecado, tomó la forma de hombre para morir en una cruenta cruz y derramar su sangre para el perdón de nuestro pecado. Él es el único camino con el que nosotros podemos llegar al Padre. El sacrificio por el que nuestro pecado puede ser perdonado. Y no es una posibilidad de que puede, es que es perdonado. Es perdonado por la sangre que se vertió en ese madero. Y por medio de Él, de Jesucristo y de su sacrificio en propiciación por nuestro pecado, es que nosotros recibimos la vida eterna. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y de sangre, o sea, de una humanidad, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Cuando Adán pecó, se le dio una promesa. Cuando Satanás pecó, se le condenó. No socorrió, no estiró la mano, es lo que dice la palabra, no dio ayuda. No hay ayuda para ellos. Para nosotros sí. No socorrió a los ángeles. Esto a ti y a mí nos debe dar mucho temor. Mucho temor, un temor santo. Él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham, mis hermanos? Los que creen. Por lo cual debía en todo ser semejante a sus hermanos, para venir a ser, aquí podríamos hablar mucho, semejante a sus hermanos. Jesús como nuestro hermano, a mí eso me quiebra. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces Jesús se hizo completamente humano, pero sin la naturaleza de pecado, para identificarse con la humanidad. A nosotros se nos ha enseñado: carne redime carne, y lo seguiremos repitiendo porque es necesario que Él muriera como hombre. Necesitamos nosotros reconocer quién es Él para poder ser salvados por Él. Entonces, nuevamente, muchos ven a Jesús como un profeta o un buen hombre o un mártir, pero no lo reconocen como Dios. Y al no reconocerlo como Dios, no pueden conocerlo como Salvador. ¿Sí lo entiendes?
Si no vemos a Jesús como el Salvador, no podemos ser salvos. No podemos, no hay posibilidad. Porque nadie más fue dado más que Jesús, el Mesías. Porque solamente en Dios está el poder para salvar. Salmos 3:8 dice, la salvación es de Jehová. No te olvides de eso. No te olvides de eso. Tenemos muchos familiares que anhelamos que sean salvos. La salvación es de Jehová. Nadie puede dar salvación a otra persona. Nosotros somos enviados a predicar el evangelio, pero la salvación es algo que solo le pertenece a Jehová, solamente a Él. Cuando nosotros vemos a alguien que se está ahogando, ¿qué es lo primero a quién le pides que vaya y lo ayude? Un salvavidas, ¿verdad? Yo no sé nadar muy bien, la verdad. Puedo nadar, pero no para salvar a una persona. Entonces, cuando una persona se está ahogando, un salvavidas acude, viene para rescatarlo. Pero ¿qué es regularmente lo que hace quien se está ahogando? O sea, alguien se está ahogando y ¿qué es lo que hace? Patalea, golpea, ¿no? Incluso hay lugares donde lo tienen que noquear, ¿no? Estate quieto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, corre el riesgo de que lo ahogue a él también. O sea, lo puede ahogar. Entonces, ¿qué pasaría si alguien que se está ahogando hace todo esto cuando se le intenta rescatarlo? Pues va a impedir que lo ayuden y lo salven. Hasta podría terminar ahogándolo. Así que lo primero que debe de hacer, ¿qué será? Quedarse quieto. Quedarse quieto. Es difícil, ¿no? Porque ahí sientes que te estás ahogando, que tienes que hacer algo. Como entran las obras ahí, ¿no? O sea, trasladándolo Tienes que hacer algo. Pero no, con Cristo no es así. Con Cristo es de confiar, es quedarte quieto para que puedas ser rescatado. Es confiar. Lo que pide Dios de nosotros es que confiemos en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros y en lo que nos ha dicho por medio de su palabra. Aquellas personas que no creen que Jesús es el Dios eterno y es el Salvador enviado a rescatarnos de la muerte eterna, son como aquellos que se están ahogando. Son como aquellos que se están ahogando. No permiten que el salvavidas se acerque a rescatarlos. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos han confiado en Jesucristo? ¿Puedes levantar tu mano? Ok, entonces, aquí hay dos cosas. Aquí se abren dos partes. Una de ellas, si tú has creído en Jesús para salvación, ¿crees que podrías confiar en Él todo lo demás? Le has confiado lo más grande que tienes, que es tu eternidad. Y ahora, si tú no has confiado todavía en Jesucristo para tu salvación, tú necesitas confiar en aquel que tiene el poder para rescatarte. En otras palabras, deja de patalear. Deja de manotear. A Dios no lo vas a poder ahogar, ¿verdad? Obviamente. Pero el daño es hacia ti. Jesús es Dios, Dios fuerte, y no hay nada que Él no pueda hacer. Él es el único camino a la vida eterna, el único sacrificio por el cual puede ser perdonado nuestro pecado. Ahora, la vida es eterna. ¿Estamos de acuerdo? A ver si voy a tratar de explicar lo que me trabé hace ratito. No pude explicar correctamente, perdonen. La vida de Dios es eterna, pero nuestra vida aquí es corta. Es corta, hermanos. Nuestro tiempo de vida aquí es limitado. Nuestros días son pocos y están contados. Aquí es donde yo ruego al Señor que el Señor despierte nuestras vidas, que Dios despierte nuestros corazones. ¿Cuánto piensas tú que vas a vivir, mi hermano? ¿Cuántos años piensas que vas a vivir? Dios te dé muchos años de vida, si es su voluntad. Aunque mejor no sé si irnos con el Señor, ¿verdad? Pero hay cosas que también se tienen que hacer aquí.
Hay obra que hacer aquí. Pero nuevamente, ¿cuántos años de vida piensas que vas a vivir? ¿Lo tienes firmado? ¿Lo tienes garantizado? ¿Cuántos años de vida vamos a vivir? Es nuestra vida como polvo, como flor que se marchita, como neblina que se disipa. La eternidad de Dios pone en justa perspectiva la brevedad de la vida. Cuando ves lo corto que es la vida, ya quieres que termine. Cuando nosotros vemos la eternidad de Dios, podemos dimensionar cuán corta es nuestra vida, hermano. Cuán corta es nuestra vida. Si nosotros comparamos la eternidad de Dios, nuestra vida son breves segundos. Y sinceramente lo dudo. Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche, este es el comentario de un hermano que a mí ayer me impactó. Curiosamente, porque creo que fue el tiempo que dormí, creo que fue menos. Dice que las vigilias de la noche eran 4 horas. Es un hebraísmo. Un milenio para Dios, podríamos decir, que es como 4 horas. 1000 años para Dios, o sea, es un hebraísmo, no es que esté medido, es una forma de poder explicar, ¿no? Son como 4 horas. ¿A qué hora llegamos aquí? ¿Las 8:30? ¿8, 12:30? 4 horas. Es un hebraísmo para enfatizar la diferencia entre la perspectiva de Dios y la nuestra. Salmo 95:6 dice, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde cortada y se seca. Yo me acuerdo cuando estuve viviendo en Monterrey, hace poquito, vivía en las afueras de Monterrey, un hermano aquí lo vio, y había un camino, es boscoso, entonces podía salir y de repente salía con los perros a caminar y me detenía porque veía una flor preciosa. Y decía, esa flor no estaba aquí ayer, pero hermosa, con tonos azules, amarillos, verdes, preciosa. Entonces al siguiente día voy caminando con mis perros y recuerdo, ay, qué bonita flor, voy a verla. Y cuando vi ya no estaba. Dije, wow, qué corto, ¿no? La Escritura nos dice que así es la vida del hombre. Es como la flor que se seca, se marchita. Así de corta y frágil es nuestra vida. Pero aunque la vida aquí es corta, la vida después de la muerte es eterna. Hay algunos, y aquí es, pero aquí es donde nos centramos. Hay algunos que despertarán a la vida eterna, al gozo del Señor, a la vida abundante provista por el Señor, porque han puesto su fe en Jesucristo verdaderamente. Han hecho de Cristo su refugio, como el canto, ¿no? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, por tanto tiempo Él ha sido el refugio y lo será por siempre. Pero hay otros que despertarán a la muerte eterna. A eso me refiero. Eternamente a la muerte eterna. La eternidad de Dios nos enseña a temer su justa ira. Cuando tú dimensionas la eternidad de Dios, eso te tiene que llevar a ti y a mí a dimensionar la justa ira de Dios. ¿Por qué es que la eternidad nos enseña a temer su ira? Porque también su ira es eterna, hermano. Porque también su ira es eterna. Y su ira es justa también. Salmo 97:8, no vayas, dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de mí, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Me gustó mucho el comentario de este hermano porque decía, o sea, cómo a través de los años Moisés estuvo viendo esto, viendo personas caer. La ira de Dios, él pudo ver la ira de Dios.
Y Dios es justo cuando castiga. Nunca podremos decir que Dios es injusto cuando castiga. Su ira es justa. Su ira es fuerte. Toda la generación que salió con Moisés de Egipto murió en el desierto, excepto Josué y Caleb. Incluso Moisés y Aarón murieron y no entraron en la tierra prometida por causa de su pecado. Por eso Moisés nos enseña que la ira de Dios es algo incomprensible, no lo podemos entender plenamente. Dice versículo 11 en este mismo salmo, ¿quién conoce tu ira y tu indignación según debe ser temido? La respuesta es nadie. Nadie conoce el poder de la ira de Dios. Nadie conoce a cabalidad el poder de la ira de Dios. Porque como Dios es eterno, también su ira es eterna. No habrá un momento de descanso en esa ira de Dios. No habrá un momento de descanso, no habrá un break en la ira de Dios. Pasará un milenio y cuando aquella alma está clamando misericordia y perdón, solamente ha pasado una vigilia. La mayor mitigación de ira no se verá ahí. Lázaro fue recibido en el seno de Abraham y ahí fue consolado. Pero el rico ni siquiera recibió una gota de agua. Del misericordioso Dios ni siquiera recibió una gota de agua que calmara el ardor de su sed. En otras palabras, no habrá ni la mínima misericordia en el infierno para los pecadores. Pero Jesús, aquí es donde ves la belleza de Jesús. Jesús es el refugio de la ira de Dios. Jesús es nuestro refugio. En la cruz Jesús recibió la descarga de la ira de Dios por nuestros pecados. Él murió en lugar de los pecadores y todos los que ponen su fe en Él como su Señor. Nadie puede decir que Dios es su Salvador si no es su Señor. Si tú me dices, Él es mi Salvador, yo te pregunto, ¿Él te está señoreando? O sea, ¿Él te está guiando? ¿Te estás dejando pastorear por el Señor? Él murió en lugar de los pecadores y los que ponen su fe en Él, o sea, que le obedecen, son librados de la ira. Qué glorioso, ¿no? Librados de esa ira. Pero también la eternidad de Dios nos lleva a postrarnos y depender de Él, y no es nuestra seguridad y confianza, puesto que Él es eterno, hermano. ¿Cuántas familias Él ha visto bajo el cielo pasar? Pues es que mi familia se está desintegrando, tengo problemas, hay infidelidad en mi matrimonio, tengo un hijo en drogas, tengo deudas. ¿Cuántas personas no ha visto el Dios de la eternidad pasar por debajo del cielo? Y Él les ha pastoreado. Él te puede pastorear también a ti y a mí. Él es el pastor, Él es eterno, Jesús es eterno. Nosotros bien haremos en orar por sabiduría para entender acerca de la brevedad de la vida. Versículo 12, dentro de este mismo Salmo 90, donde hemos estado tocando todos estos puntos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La tendencia de los seres humanos es actuar como si nunca fuéramos a morir. Y aquí es donde yo sé que van a ser varios golpeados. Vamos a ser golpeados. ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo? ¿Cuánto tiempo estamos desperdiciando? Fíjate, yo tengo que estudiar un poco más al respecto, pero en alguna ocasión me tocó hablar acerca del problema de estar ahí en el Facebook, horas y horas y horas y horas y horas, más que una vigilia le dedica a veces, ¿no? Y una persona que, o sea, yo sé que es puesta por Dios, pero me dijo, es que son modas nada más. Son modas. Dios vino a librarnos de todo lo que te amarra, todo el sistema que te tiene pegado a esta tierra. Y pasar tantas horas en esa cosa, es insensato, mi hermano.
Es insensato. Cuando comparas cuánto tiempo vas a vivir y las horas que luego desperdiciamos en cosas que, a veces otras cosas, no estoy diciendo que esto sea bueno. Sí, yo entiendo que el Facebook puede ser usado para compartir, yo entiendo, hay herramientas, pero come on, ¿cuántas veces no le dedicamos a cosas que... ¿Qué me interesa a mí cuántos likes, no? O sea, que Dios nos sacuda con ese tipo de cosas. Porque Dios siempre quiere trasladar nuestros ojos a la eternidad. A la eternidad. Dudo que tú y yo nos llevemos nuestro iPhone al cielo. O tu Android, o lo que estemos usando. No va a pasar. No va a pasar. La palabra nos enseña que debemos contar nuestros días y discernir lo breve que es, ver la vida con la seriedad que debemos de verla. Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años. Silencio. La vida de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, 80 años. Cuando partimos de este mundo, nosotros no tenemos el control de lo que dejamos ahí. Yo estaba en si tocar o no tocar este punto por la fragilidad, pero yo creo que fue puesto por Dios ayer. Como ustedes saben, y no, y tranquilos, yo estoy bien, o sea, lo que quiero es trasladar y aterrizar esto. Hace unas semanas yo iba a decir perdí a mi padre, pero no lo perdí, lo gané. Yo le decía, Dios, no me permitas, porque aquí lo que pasa es que yo a los 5 años o antes, yo dejé de verlo. O sea, yo dejé de verlo. Y por como 20 años yo jamás supe nada de él. Y yo sé que suena contradictorio a lo que acabo de decir, pero por Facebook fue que lo encontraron. Hay que separar, ¿no? Que como dice, lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Vamos. El hermano dijo que entonces Facebook... No, si tienes un padre perdido por 20 años, ok. Pero por Facebook fue encontrado, lo encontraron. Entonces estuvimos orando durante un tiempo, hicimos un viaje y le predicamos. Y no, bueno, te encuentras, ya sabes, con todos los argumentos que tiene la mente al decir, bueno, es que yo no soy tan malo y Jesús es esto y sí, Jesucito y Diosito lindo y todas las cosas, ¿no? Que cuando no está el entendimiento de quién es Cristo. Pero durante mucho tiempo se estuvo predicando él, creo que fueron años, un par de años quizá, hasta que un día me dice, vine al Señor, conocí al Señor, ya somos hermanos, no, tú eres mi papá, no, pero ya somos hermanos, wow. Precioso, y él vino al Señor y fue salvo. Dios le salvó. Pero mi oración fue, Señor, no me permitas haberlo conocido para ver cómo se va a perder. No permitas. Mejor me hubiera sido no conocerlo. Yo no sabía ni lo que estaba orando, ¿no? Y Dios escuchó la oración. Dios sigue salvando. Dios es el Dios poderoso. No dejes de orar por tu familia, hermano. No dejes de orar por aquellos. Es que no veo nada, no veo cambios. Al contrario, veo como las garras de Satanás y el infierno. No dejes de orar. Porque la salvación, ¿de quién es? Jehová. De Jehová. La salvación es de Jehová. No dejes de orar. Entonces, él murió hace un tiempo. Pero ¿a dónde voy con esto? Es de que los que estuvieron más cerca en las conversaciones que tuve, yo le compré un boleto de avión. Partió de nuestro corazón comprarle el boleto para que viniese y pasar unos días con nosotros. El día que iba a volar, se enfermó. Y es que no puedo, el doctor me dijo que no. Al siguiente día estaba muerto. Estaba muerto. Hay un gozo en mi corazón, pero el punto aquí es de que estaba muerto. Hermanos, no sabemos cuántos son nuestros días. Eso a mí me golpeó me golpeó para poder entender cuán importante es si Dios quiere. Voy a hacer esto, sí, hermano, si Dios quiere. Voy a emprender este negocio, si Dios quiere. Hermano, nos vemos el martes, si Dios quiere. Si Dios quiere, porque nuestros días son cortos en esta tierra. Nosotros podemos dejar un testamento para que se disponga nuestra última voluntad.
Pero en última instancia nosotros no tenemos control lo que sucede después de eso. Tú puedes dejar un testamento, pero tú no sabes qué va a pasar después de eso. Aquí nuestro anhelo es que nuestros planes permanezcan, ¿no? Voy a hacer esta empresa para dejarle a mis hijos, voy a hacer este negocio para dejarle a mis hijos, pero tú no sabes qué va a pasar después. Hacemos todos estos planes para que nuestros hijos estén bien, que nuestros hijos sigan el buen camino, que la obra de la iglesia siga adelante. Pero aunque es nuestro anhelo, nada de lo que hagamos podrá garantizarlo. Solo Dios puede perpetuar su bendición sobre nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es eterno. Cuando nosotros dejamos de ser, el Señor permanece. Por eso es que Moisés ora y pide que Él confirme y establezca. Él preserve a nuestros hijos. Oh Dios, que Él preserve a nuestros hijos en sus caminos. Que sigan el camino recto que les hemos enseñado. Que sean hombres y mujeres de bien. Que sean hombres y mujeres trabajadoras. Que conviertan sus vidas en servicio a la iglesia. Que luchen por la verdad del Evangelio. Que perseveren en el camino que lleva a la vida eterna. Que Jesús sea para ellos un refugio eterno. Solo Dios puede garantizar esto porque Él es eterno. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de presentarles a este Dios eterno. Es nuestra responsabilidad. Las maestras en la escuela bíblica son una bendición. Ahora sí que, si ustedes tienen tiempo, acérquense a las maestras. Incluso si no tienes hijos dentro de la congregación que estén ahí, acércate y dale las gracias. Démosles las gracias a los maestros y maestras. Pero, porque digo, es un trabajo muy grande, muy grande. Dedican horas, dedican esfuerzo, dedican lágrimas. Dedican tiempo a ellos. Pero la responsabilidad de predicarle a nuestros hijos y enseñarles el camino eterno, no recae sobre ellas o ellos, recae sobre nosotros como padres. Tú no tienes hijos, tú tienes que predicar el evangelio y hacer discípulos. Es que yo no sé cómo, nada más dijo, enséñales que guarden todas las cosas que yo te he mandado. Es que yo no entiendo acerca de la escatología. Está bien, ¿entiendes el concepto de que si te dan una mejilla pongas la otra? Bueno, sí, eso enseña. ¿Entiendes el concepto de que debes de perdonar? ¿De que si ves a una mujer no debes de codiciarla en tu corazón? ¿Entiendes que no debes de robar? Eso enséñale. Este regalo, Isaías 9:6, nos fue dado. Este regalo envuelto en humanidad, en carne, nos fue dado a todos los hombres. Nos fue dado. Ahora, ¿cuántos de aquí tienen hijos pequeños? Hijos pequeños, hijos chiquitos. Yo no daría a mi hijo para que un asesino se salvase. Yo no entregaría a Pablito para que un secuestrador, un violador, un narcotraficante se salvase. Yo no entregaría a Pablito. Yo no puedo. Jesús sí lo hizo. Padre entregó a su Hijo. El Dios Padre nos ha dado un Hijo. A su Hijo unigénito lo entregó. Lo entregó en esa cruz. Lo entregó por nosotros. Él es el que nos ha dado. Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 53:10 nos dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Todo esto lo planeó Dios. ¿Me estás diciendo, hermano, que Dios planeó la muerte de su hijo? Sí, exactamente. Dios planeó desde antes de la fundación del mundo la muerte de su hijo precioso. ¿Me estás diciendo que Dios estaba planeando esto queriendo obtener un éxito? Sí, sí, en su mano. Será prosperado, es decir, va a pasar. Ahora, entonces, ¿me estás diciendo que entonces su muerte agradó al Señor? ¿Fue algo que a Dios le agradó? ¿Me estás diciendo que a Dios le agradó ver a su hijo sufrir en la cruz? Cuando lo traspasaron, cuando lo escupieron, cuando lo golpearon, cuando lo bofetearon, cuando se burlaron de él. ¿Me estás diciendo que Dios le estaba agradando? No. De hecho, no. Nuestro hermano mayor, Jesucristo, tu Salvador, si le crees, Él le dijo: Padre, perdónalos, porque la ira de Dios hubiera venido sobre toda la raza humana. En esa cruz, sufriendo, agonizando, sus órganos colapsando, Él dijo: Padre, perdónalos. Cuánto amor, cuánto amor. No, no le agradó para nada, pero le agradó ver la obra de salvación completa, el sacrificio aceptado y el pecado expiado. Ahora y solamente ahora Dios podía en su gracia salvar a los pecadores inmerecedores, porque eso estamos hablando de justicia. Tenía que morir alguien por ti y por mí, alguien completamente Dios y alguien completamente hombre. Hebreos 2:13 dice otra vez: yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Adivina quién está hablando? Jesús. Jesús, Padre eterno. Jesús es Padre eterno. Su muerte y aflicción en la cruz hicieron posible una familia para Dios. Una familia de pecadores salvos. Que ya no practican el pecado, ¿verdad? Pecadores salvos, nuevas naturalezas, hijos de Dios, hijos de Jesucristo, Padre eterno. Son personas que Él ha justificado, declarado justos por siempre mediante su gracia. Es debido a muerte tomar la decisión de confiar en lo dicho por Dios, en que amó a todos. En tal medida que dio a su Hijo Jesús, nos dio a su Hijo para que todo aquel que confíe en que Él es eterno y el Salvador de la humanidad reciba el perdón de sus pecados y la vida eterna.